Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a estudiar la derivada de un producto de funciones. ¿Qué pasa cuando tenemos que derivar una función como la que vemos aquí? Aquí dice que la función y es igual a 3x cuadrado, pero esto está multiplicando por esta otra función. La otra función es esta, un trinomio que dice x cubo más 2x cuadrado menos 3. Entonces, cuando tenemos ese caso, cuando hay una función, a esta le vamos a llamar la primera función, que está multiplicada por otra, multiplicada, no sumada, sino multiplicada por otra, le vamos a llamar la segunda función. Entonces, en ese caso, podemos emplear la regla de la derivada de un producto de funciones que vamos a explicar en esta clase. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, miren. Dice aquí, sean f y g dos funciones continuas en algún intervalo, ¿ya? Estas son funciones f y g continuas. Ahora, aquí dice la derivada con respecto a la variable, se entiende que las dos funciones dependen de esa variable independiente x, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la derivada respecto a x del producto de las dos funciones. Recuerden que esto que vemos aquí, d dividido para dx, es en realidad una operación llamada la derivada, no es un valor numérico. Entonces repito, esto de aquí, dividido para dx, es la operación derivada, es un símbolo que indica una operación, como es el signo más, el signo por multiplicado, el dividido, etc. Entonces este también es una operación. Aquí dice la operación derivada aplicada a lo que está dentro, y lo que está dentro es un producto de funciones, la función f multiplicada por g, y entonces esto es igual a lo siguiente. Aquí ya visualizamos que la función f es la primera, ¿no es cierto? Esta va a ser f de x, y esta de acá, que le llamamos la segunda, va a ser la función g de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice la regla de la derivación? Dice de la siguiente manera, fíjense. La primera está sin derivar, pero está multiplicado por la derivada de la segunda. Y más, al contrario, la segunda que está sin derivar, multiplicado por la derivada de la primera. Esa es la regla de la derivada de un producto de funciones. Ahora, esto claro, también la derivada tiene otro símbolo, que es esto, el apóstrofe, que les llamamos prima en matemáticas, ¿no es cierto? Esto quizá es más común de utilizar, más cómodo, más rápido. Entonces, en la notación con primas, veríamos la regla anterior, quizá más simple. Bueno, en realidad es lo mismo, pero quizá más fácil de recordar. Miren, aquí diría que el producto de las funciones f y g derivado, ¿no es cierto? Derivada, este apóstrofe, es igual a la primera. Fíjense, f está aquí sin derivar, y luego aparece la segunda g, pero esta vez derivada, y más, al contrario, sería g, o sea, la segunda multiplicada por la derivada de la primera. Como gusten ustedes recordarla de la primera forma o de la segunda forma más abreviada, está bien. Y aquí les comparto una clave. Clave es un asunto mnemotécnico, es decir, esto es para que recordemos rápido las cosas, y estas frases, estas claves en matemáticas son las que primero nos vienen a la mente. Entonces les comparto la que yo la he utilizado, me ha dado excelentes resultados. Entonces dice así, miren, la clave para la derivada del producto. Dice, copio la primera, derivo la segunda, más al revés. ¿Cómo es esto de al revés? Es que si aquí dije copio la primera, entonces acá copio la segunda y en cambio derivo la primera. Entonces la clave, repito, sería así: copio la primera, derivo la segunda, más al revés. Ya, vamos entonces a abordar el problema que tenemos acá. Miren, el problema que habíamos mencionado aquí de esa derivada sería entonces de la siguiente manera. Fijaránse. Entonces, y', o pongamos las dos notaciones ya para que se habitúen ustedes. La derivada de y. Miren que y es la función, entonces aquí estoy hablando de ya la operación derivada aplicada a la función y, que también se le conoce, pongamos, digo, las dos notaciones, y', ¿sí? Será igual entonces aquí a lo siguiente. Veamos, vamos a recordar la clave, ya vamos a ir con la clave. Dice, copio la primera. ¿Dónde está la primera? 3x cuadrado. Entonces la copio, 3x cuadrado. Vamos a poner unos paréntesis para ir solamente visualizando que esto es la primera, ¿ya?
Luego dice, la clave dice, copio la primera y ya está. Derivo la segunda. Entonces, la segunda que vemos aquí, la vamos a derivar, multiplicado por, claro. La derivada entonces sería 3x cuadrado, fíjense, estoy derivando este término, luego más 4x, derivando este segundo, y menos 0, ¿no es cierto? Porque la derivada de una constante es 0. Si es que tienen en este momento problemas con la derivación, entonces por favor mirar el video de derivadas, ¿sí? Para que aprendan esta parte previamente a este video. Ya. ¿Pero ya está derivado? No. Aquí dice la clave, copio la primera, ya está. Derivo la segunda, ya está. Más, dice entonces, más. Y ahora, ¿qué dice allá? Al revés. Dice al revés. ¿Pero qué es al revés? Al revés, si es que ya esto me acuerdo era copio la primera, entonces ahora copio la segunda. Entonces la segunda la copio así. X cubo, dice ahí, ¿no es cierto? Más 2x cuadrado menos 3. Ya está. Copio la segunda y derivo ahora la primera. Pero la primera, la derivada es 3 por 2 son 6. X a la 1, así sería, ¿no es cierto? Y esta es ya la respuesta. Claro que esta respuesta la podemos simplificar, a veces necesitamos hacer eso, otras veces no necesitamos. Vamos a dejarla esta simplificada. Y' es igual, veamos, este producto sería, este por este me da 9x elevado a la cuarta, estoy haciendo esto por esto, más ahora esta cantidad por esta sería 12x al cubo, 12x al cubo, y más, en cambio en esto vamos a multiplicar este por este, que sería 6x elevado a la cuarta, y luego más 6 por 2, 12x elevado al cubo, y finalmente menos 3 por 6, 18x, es decir, un polinomio de cuarto grado nos da, y esa es entonces la derivada de la función. Y entonces vamos a simplificar algunos términos. Miren, aquí tengo 9x cuarta más 6x cuarta nos da 15x elevado a la cuarta. Vamos a estos términos así a tacharles solo para decir que ya están tomados en cuenta. Luego x cubo, 12 más 12 son 24x elevado al cubo, es decir, es este con este de acá. Y el último término que me queda es menos 18x. ¿Ya? Y esta es entonces la respuesta a la derivada. Ahora bien, miren, como una curiosidad quisiera mencionarles lo siguiente. ¿Qué tal si no hubiéramos procedido de esta manera? Imaginemos que, por ejemplo, a algún estudiante le piden derivar esto de aquí y luego no se acuerda o la clave no se le viene a la mente. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría hacer lo siguiente. En este caso, que es muy simple, se puede hacer también de esta manera. Entonces, fíjense, esta y que vemos la voy a escribir nuevamente, ¿sí? La escribimos nuevamente a la y, el ejercicio original. Y es igual, dice 3x cuadrado, que multiplica x cubo más 2x cuadrado menos 3. Entonces, como no se me viene a la mente la regla de la derivada del producto, procedemos a hacer la multiplicación de este monomio por este trinomio, o sea, el desarrollo de esto, que nos quedaría y, miren que no estoy derivando, sino y mismo escribo. Entonces, este por este me da 3x elevado a la quinta, este por este, ¿no? Más 6x elevado a la cuarta, y finalmente este por este menos 9x elevado al cuadrado. Y así, viéndolo de esta manera, que es la misma expresión anterior, solo que desarrollada, entonces puedo llegar a la derivada sin utilizar esto de la regla del producto. Y entonces ahora sí pongo y', fíjense, o la derivada, viene a ser esto, 3 por 5 son 15x, y al 5 le reduzco una unidad, 4, más 6 por 4, 24x, y al 4 le reduzco una unidad, menos 9 por 2, 18x a la 1, ¿sí? Y entonces fíjense que hemos llegado a la misma respuesta anterior, ¿no es cierto?, sin utilizar el producto. Bueno, y entonces aquí surge la pregunta, ¿y entonces para qué sirve esto si puedo hacer esto de acá? Bueno, respuesta, no siempre es posible hacer este producto, y a veces sí es posible hacerlo, pero resulta muy largo y muy tedioso hacerlo eso de ahí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un par de ejercicios más
respecto a este tema. A ver, voy a borrar esta parte de aquí, pero quisiera que nuevamente recordemos la regla. ¿Cómo dice la regla? A ver, copio la primera, derivo la segunda, más al revés. Si vamos a recordar siempre esto, nos va a ir bien en cálculo diferencial. Revisemos este ejercicio que tenemos aquí. Dice y igual 3x cuadrado por el seno de x. Entonces aquí fíjense justo lo que acababa de decir. Aquí no puedo hacer el desarrollo de nada, sino que las dos funciones aparecen ahí obligatoriamente multiplicadas, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuál vamos a entender como la primera y cuál como la segunda. Claro que esto es indistinto porque alguien puede pasar el seno al comienzo y luego la otra al otro lado, o sea, invertir, permutar las posiciones y llamar segunda a lo que se llama aquí primera y al revés. O sea que esto es un asunto intrascendente, es decir, es una cosa sin importancia, ¿ya? Pero ¿cómo vamos entonces a derivar? Me acuerdo, la clave estaba por aquí escrita, ¿no es cierto? Entonces, si se nos viene a la mente la clave, diríamos lo siguiente, y es igual, a ver, ¿cómo era la clave? Copio la primera, 3x cuadrado, pongamos unos paréntesis, ya, solo para recordar que estamos operando, ¿ya? Copio la primera, decía, luego derivo la segunda, la derivada del seno es el coseno de x, ya está. Y luego más, al revés dice la clave, pero ¿qué es al revés? Si era copio la primera, ahora es copio la segunda es el seno de x, y derivo la primera es 3x cuadrado y su derivada es 3 por 2, 6, x, entonces me queda 6x. Y esta es ya la respuesta. A veces nos piden la respuesta simplificada, vamos a hacerlo, a pesar de que esta ya es la respuesta y es correcta, pero vamos a escribirla ahora sin los paréntesis esos de aquí, que nos quedaría de esta manera, 3x cuadrado por coseno de x más 6x por el seno de x. Podremos sacar factor común, por ejemplo, 3x, aquí para mostrarla más simplificada todavía, nos quedará x cos de x más 6 para 3 a 2 por el seno de x. Y aquí tendríamos la respuesta. Es la respuesta simplificada. Vamos entonces ahora a resolver otro ejercicio. Vamos a revisar este ejercicio. Dice y igual raíz de x por logaritmo natural de x. Aquí tenemos dos funciones multiplicadas, la una raíz de x y la otra el logaritmo natural de x. ¿Cómo vamos a proceder? Veamos entonces, identificamos, ¿no? A la primera le vamos a llamar, a la raíz de x le vamos a llamar la primera y al logaritmo natural de x le vamos a llamar la segunda. Entonces, nuevamente recurrimos a la clave. La clave, ahora voy a utilizar para que recuerden ustedes la otra notación. La derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir y', ¿no? Ya es igual a lo siguiente. Entonces la clave dice, copio la primera, ahí está, raíz de x. Derivo la segunda, derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido para x. Usemos los paréntesis para indicar estos reemplazos, ¿sí? Para no confundirnos. 1 dividido para x, repito, es la derivada de la segunda. Y la clave dice más al revés, pero al revés sería, copio la segunda, o sea, copio el logaritmo natural de x y derivo la primera. Pero aquí hay que recordar que esta función a la que estamos llamando primera es raíz de x, pero es lo mismo decir x elevado a la 1/2. Esto nos facilita escribir en forma de exponente fraccionario, nos facilita la derivación, porque siendo así ya entendemos cómo se deriva. 1 por 1/2 me queda entonces por 1/2 x elevado a lo que resulta de restar una unidad en este exponente. 1 menos, 1/2 menos 1, entonces me queda menos 1/2. ¿Ya? Y ya está derivado. Vamos ahora a escribir esto sin los paréntesis, vamos a multiplicar esto como está dividido para 1, multiplicamos numeradores, me queda raíz de x dividido para x, el primer término, más
Ahora acá esto, pongámosle logaritmo natural en el numerador. Solamente estoy organizando. La respuesta de arriba es una excelente respuesta, es la respuesta correcta. Pero estoy organizando mejor las cosas. 2 multiplicado por x a la 1/2. Fíjense que le pongo en el denominador con exponente positivo y me queda esa de ahí. Ahora miren, vamos a hacer esto. En vez de esta x que ustedes ven ahí, le voy a poner raíz de x, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero esto me permite simplificar, con lo cual me queda el primer término 1 sobre la raíz de x, y en el segundo término más logaritmo natural de x dividido para 2 por la raíz de x, que es lo mismo x a la 1/2 que raíz de x. Esta sería una respuesta más simplificada, pero aún más podríamos hacerlo finalmente sacando denominador común 2 raíz de x. Al dividir este 2 raíz de x para raíz de x me queda 2 y luego más es este signo y esto dividido para esto es 1 y 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x. Y esta sería entonces la respuesta final y simplificada al máximo del ejercicio. Bueno, a continuación te propongo resolver el siguiente ejercicio. Dice, y es igual a menos e a la x por el coseno de x. En este momento puedes pausar el video y procede a resolverlo, el ejercicio, y luego te mostraré la respuesta correcta. La respuesta al ejercicio es esto de aquí, e a la x que multiplica seno de x menos coseno de x. Si llegaste a esta respuesta, te felicito y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.